Buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 7 de abril de 2021, en nuestros webinars de los miércoles a las 11 de la mañana, auspiciados por la Red del Agua de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, auspiciados por UNESCO. Desde aquí los saludamos y tenemos para ustedes el desarrollo de una serie de webinars que corresponden con lo que en el Día Mundial del Agua de este año 2021 las Naciones Unidas se propuso, y es básicamente hablar y difundir el valor del agua. Y nosotros hemos hecho entonces una división para que podamos hablar de los diferentes aspectos que tienen que ver con el agua. En el primer punto es el valor cultural del agua, y eso corresponde a este día en donde tenemos la participación de dos ponentes muy importantes. La profesora en Ciencias Políticas Alicia Juárez, que nos acompaña aquí, y también Oscar Luna, que representa a Rafael Val, que hoy está atendiendo otros asuntos y va a hablarnos también de algunas de las cosas que han visto en el SACMEX, el Servicio de Agua de la Ciudad de México. Después de este día tendremos el valor económico, el valor social, el valor ecosistémico que tiene el agua y finalmente el valor productivo. Y probablemente después de estos 5 temas, de 5 días de discusión sobre estos valores, haremos un conversatorio en donde pongamos de manifiesta la dificultad de gestionar el agua, un recurso vital, propiedad de la nación, con todas estas distintas concepciones y valores que hace realmente un asunto difícil de poder gestionar de acuerdo con este multiobjetivo, un recurso que es de todos, es de propiedad de la nación, pero que es indispensable para distintas actividades económicas, ecosistémicas, sociales, productivas. Entonces iniciamos con esta plática de hoy de lujo. Hace algunos años empezábamos a hablar de cuál era el valor que tenía el agua en términos de las religiones, en términos de las culturas antiguas, y en términos de algunas cosas que están sucediendo hoy en algunos países avanzados, porque el agua es parte fundamental de los ecosistemas y del paisaje mismo. Entonces, el valor de la herencia de un paisaje que tenga realmente el agua como centro de vida y como centro de desarrollo ecosistémico es un asunto importante también. Vamos entonces a entrar un tema, el tema complejo, como siempre. Invitamos a todos a participar activamente en este programa y le dejo el micrófono para que haga la introducción de nuestros invitados de esta mañana y el programa en general de este día y de los próximos al maestro Jorge Arriaga, que ha sido el responsable de la organización completa de esta serie de webinars. Jorge, por favor. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta primera plática, donde nos acompaña la doctora Alicia Juárez. Me permitiré presentarlos primero rápidamente en el orden en el que tomarán la palabra, y después les cederé la palabra 15 minutos a cada uno para que realicen su intervención. A las personas que nos ven a través de redes sociales les pediríamos si pueden escribir sus dudas en los comentarios y nosotros se los transmitiremos a la doctora Juárez y al licenciado Luna. La doctora Alicia Juárez es profesora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la carrera de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la misma universidad. Ella es doctora y maestra en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Recientemente hizo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y desde el 2012 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1.
Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado Oscar Luna. Él es subdirector de Coordinación y Comunicación en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y forma parte del equipo de comunicación del Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. De 2010 a 2019 ocupó el cargo de especialista de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua, donde colaboró en el desarrollo y seguimiento del programa Cultura del Agua, en las líneas de acción de educación formal y no formal. También en la ejecución en México del programa Agua y Educación para las Américas y el Caribe, auspiciado por el Programa Hidrológico Intergubernamental. El licenciado Oscar Luna es licenciado en Pedagogía por la Universidad del Valle de México. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos y le cedo la palabra entonces a la doctora Alicia Juárez. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Realmente agradezco esta invitación de poder compartir precisamente en esta presentación una visión que vale la pena reflexionar en torno a la cultura del agua por parte de las comunidades campesinas de ascendencia indígena. Es el tema que yo vengo a presentarles, sobre todo en esta época de escasez del agua, y que también vale la pena pues reflexionar en otras formas de ver la vida, en otra filosofía de vida, en donde los elementos climáticos y sobre todo el agua es fundamental. Me voy a permitir compartir mi presentación pues para ilustrar un poquito precisamente este tema de la cultura del agua. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Primero que nada, en esta presentación es importante partir de un enfoque histórico-antropológico que permita tomar en cuenta estos procesos de larga duración para corroborar la importancia del simbolismo del agua en la cosmovisión indígena. ¿A qué me refiero? Primero que nada, la representación simbólica del agua tiene muchos elementos significativos y fundamentales de religiosidad, de cosmovisión, y es toda una filosofía de vida. Ha implicado una visión y una concepción de la naturaleza que determina cómo se relaciona la sociedad indígena, en este caso con los recursos hídricos y con los fenómenos naturales asociados. Reflexionar acerca de la cultura del agua en estas comunidades campesinas implica tener una visión holística dentro del campo de la meteorología indígena. ¿Por qué? En la meteorología indígena o etnometeorología es partir de diferentes visiones, muchos aristas, entre ellas el conocimiento de la naturaleza, lo que ha sido la observación sistemática de los fenómenos climáticos, conocer los entornos naturales, conocer incluso el actuar de los animales. ¿Cómo vinculamos todo esto con la cultura del agua? Hay que partir que desde la época prehispánica y este tiempo milenario, la propiciación de la lluvia, el invocar la lluvia era fundamental. Entonces hay que tomar en cuenta con este enfoque histórico-antropológico, con los procesos de larga duración, cómo es que esta reelaboración que se ha hecho a lo largo de todos estos años ha sido fundamental para seguir pidiendo agua, para seguir de alguna manera haciendo rituales en donde se solicite la lluvia. Esta importancia de la propiciación del vital líquido se expresa en una ritualidad, y la ritualidad a su vez contiene muchos saberes que lo vemos en la praxis, como es la colocación de ofrendas, el paseo de los santos por los campos de cultivo, cuáles son el papel de los especialistas rituales. ¿A qué me refiero? Bueno, de alguna manera la importancia del culto y de la cultura del agua tiene que ver con que el agua es el sustento, de alguna manera, de la semilla primigenia. Todo esto es una perspectiva mesoamericana de nuestros pueblos ancestrales y que hoy en día se ha reelaborado con las necesidades básicas y fundamentales. Entonces, estamos viendo que existe una diversidad de rituales, sobre todo que se realizan en el periodo del 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, y que está relacionado con un ciclo agrícola. Estamos hablando de 4 fechas fundamentales, como es el 2 de febrero, el 3 de mayo, el 15 de agosto y el 2 de noviembre, que son ciclos apegados a, como ya lo mencioné, al ciclo agrícola y que tiene que ver con la maduración de la planta. En este sentido, solicitar el agua, la lluvia para las comunidades es fundamental.
Como les comenté, esta preocupación por el agua surge de esta necesidad elemental que se aplica al ciclo estacional y que es cuando la tierra se abre y ayuda a gestar el alimento del hombre. Y bueno, es para el aprovechamiento de los bienes para la subsistencia. Hay que recordar que el chile, el frijol, la calabaza y el maíz, estas semillas primigenias, son fundamentales para la alimentación. Es por ello que el agua se convierte en un elemento fundamental. Y si retomamos los puntos de partida de la época prehispánica, son las cuevas, los ojos de agua, los mares, los ríos, estos elementos y lugares hídricos en donde hay que rendir culto y que también forman parte de este paisaje sagrado para las comunidades indígenas. Si bien otra perspectiva para poder hablar de la cultura del agua es necesario también tener este enfoque histórico, podemos decir que encontramos de alguna manera abundantes testimonios de cronistas que nos brindan acerca de las fiestas del calendario mexica, en donde podemos detectar ritos de la lluvia y del maíz y que estaban realmente entrelazados con los ciclos pues estacionales. En esta presentación, lo que a mí me interesa abordar es cómo hoy en día es fundamental la propiciación del agua y que tiene que ver con una filosofía, que tiene que ver con otra forma de ver la vida, con una relación con el paisaje y que está rodeado de una religiosidad y una ritualidad para poder pedir la lluvia. Aquí estoy compartiendo imágenes diversas del trabajo de campo que se ha realizado y que están pues relacionadas con la maduración de la planta, pero que al mismo tiempo no solo se le pide a ciertas deidades populares, sino también entran como los santos y otros personajes que interceden para que haya un buen temporal. Entonces es necesario tener esta visión holística e integral para poder hablar de una meteorología indígena entendida como la forma de ver y conocer los elementos climáticos por parte de las comunidades indígenas, y que ahí encontramos la propiciación del agua, entre otros elementos como el alejamiento del granizo o del viento, del huracán, la lluvia, por supuesto, pero estamos hablando de esta propiciación de agua que generan las lluvias. Entonces es importante tener esta percepción. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar imágenes en donde hay que llevarle al santo las semillas, hay que pedirle que por favor haya un buen temporal que beneficie a toda la comunidad. Entonces, la observación de las nubes, va a haber todo un conocimiento sistemático que tiene su origen en esta observación de cómo son las nubes tienen formas, las nubes tienen ciertos elementos, pero no solo eso, sino también los vientos y también otros fenómenos atmosféricos. En ciertos rituales es fundamental hacer acto de presencia y llevar a cabo, hacerse presente este pedimento para poder tener este buen temporal. Entonces podemos subir a las montañas. Recordaremos que desde la época prehispánica las montañas son consideradas como contenedores de agua. Se decía que las altas cumbres relacionadas, por supuesto, con Tlaloc, eran las generadoras de la lluvia. Entonces, en toda esta reelaboración simbólica sigue habiendo una íntima vinculación con las montañas. Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, la Malinche y todos los cerros están conectados como en esta ritualidad donde las comunidades en los albores del mes de mayo solicitan la lluvia, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen un pedimento de lluvia en la Iztaccíhuatl. Además de pedir las necesidades básicas, bueno, como es el alimento y es de alguna manera la salud, implica también el recurrir a pedir el agua para la semilla. Entonces, bueno, podemos estar hablando de toda esta filosofía del agua que podemos encontrar en todo este tiempo y que es una riqueza cultural, cognitiva y práctica que implica una concepción de la naturaleza y sus recursos con una visión de sacralidad.
Y hay un tipo de ofrenda que va variando dependiendo los lugares de los que estemos hablando. Como ya les dije, pueden ser las cumbres de los cerros o pueden ser las lagunas, pueden ser los ojos de agua. Entonces, sí hay que tener esta visión holística en donde entran las oraciones, los pedimentos, entran las danzas, incluso hasta puede entrar la estética en los bordados, en las vasijas. Es toda una complejidad como punto de partida. Podemos tener muchísimos estudios con respecto al agua, enfocándonos en un solo tema, como pueden ser los animales, que también están vinculados con la propiciación de la lluvia. Existen ofrendas, en esta podemos ver algunos elementos que, si bien están ligados a una deidad, como puede ser el Popocatépetl, esa es una ofrenda al Popocatépetl que se está solicitando una lluvia pertinente para los campos de cultivo. Entonces, hay que poder... y de alguna manera en cada uno de los objetos tienen esos elementos que pudieran incidir para que una ofrenda, en lo que es el don, pero en vista de reciprocidad, se reciba el vital líquido. En esta ritualidad lo que importa es poder cumplir con las divinidades para que al final del día se tenga un beneficio con el agua. Entonces tiene que ver con toda una noción de fertilidad, tiene que ver con toda una organización. Podemos hablar de una ritualidad vinculada al agua, pero una ritualidad en donde no solamente es el acto de llegar y colocar la ofrenda, sino que estamos hablando de actos de vida cotidiana y de organización social que de alguna manera han sido reinterpretados después de la conquista y se han articulado a veces con la religión católica dominante de diversas maneras. No obstante, sigue siendo este núcleo agrícola ligado a estos cerros y, bueno, parte de la distinta meteorología de las comunidades. Entonces, aquí podemos ver estas festividades de reunión en vísperas para solicitar la lluvia. Cómo implica la convivencia, cómo implica una organización y cómo implica tener una buena relación con el prójimo para que el ritual para pedir la lluvia salga efectivamente y sea de manera fidedigna para comprobarlo en los campos. Esta ofrenda que es para el Popocatépetl, en el Popocatépetl, porque he pasado de distintos puntos, es un paraje que se llama El Ombligo y es un ritual de petición de lluvia, ¿no? Donde hay que vestir las cruces. Cada uno de los rituales que podemos ver aquí, pues requieren un tiempo de estudio. Me gusta mucho esta imagen porque nos habla de la importancia del agua en el poblado. Aquí estamos en la bomba de agua que surte a todo el poblado de San Andrés de la Cal en Tepoztlán y hay que dejar una ofrenda a los aires. Entonces es una ofrenda que tiene muchos colores, que tiene muchos elementos, pero es porque los aires son los que mueven las nubes y las nubes son las que traen el agua, ¿no? Entonces, además de los parajes, es fundamental esta estación en donde es la que surte de agua al poblado y bueno, se deja toda una ofrenda dirigida a las divinidades, que en este caso los aires son vistos como niños. Por eso es que la ofrenda es tan vistosa, tan colorida. Entonces, sí tenemos que tomar este punto de partida, que son ceremonias a veces llamativas y que estos datos relevantes implica también conocer quiénes son estos especialistas, por qué están dedicados a la lluvia, cuál es su función, ¿no? Es toda, como yo les comentaba, una complejidad. Vean lo colorido que son las ofrendas para estas entidades que traen la lluvia y lo fundamental que se sigue desarrollando hoy en día. Esta es otro lugar, estamos hablando de Chicontepec, Veracruz, en la Huasteca veracruzana, en donde también hay que hacer un ritual de petición de lluvia, una visita al cerro, en donde implica pues darle de beber al pozo, implica también otra cosmovisión y lo que se solicita principalmente, estamos hablando, es el agua, ¿no? Que no falte el agua en los campos. Entonces, es adentrarnos a esta relación mágico-religiosa que en tiempos de época prehispánica, magia, ciencia y religión era una sola unidad y que bueno, ahora con todo esto estamos hablando simplemente de una... conocimiento de la naturaleza, pero ligado a una ritualidad que vale la pena rescatar, que vale la pena hablar con respecto
a la relación con el agua, ¿no? Entonces tenemos estos rituales de gran parafernalia, de gran significado, y seguimos compartiendo esta importancia de solicitar el vital líquido, ¿no? El cuidado de los campos, que por parte de los santos, por parte de las cruces, se ha convertido en un tema fundamental, que no es casual que podemos hablar que hay conflictos por los recursos naturales debido a la afectación de territorios indígenas por gobiernos y empresas que alteran y permiten la explotación de los recursos naturales y del agua. Se sigue una defensa del territorio y también de estas prácticas que a veces se alude a querer explotar estos recursos y hay falta de agua. Entonces, en esta filosofía de vida hay que acercarse a esta ritualidad para ellos, que es fundamental y que merece todo nuestro respeto de estas prácticas en los albores y en pleno siglo XXI. Entonces, el paseo de los santos también nos los vamos a encontrar. Los santos salen a los campos también para pedir la lluvia. Y bueno, si no los santos cumplen con eso, también son castigados. Es toda una noción también diferente de acercarnos a una ritualidad en donde los santos tienen una connotación de horizontalidad, es decir, tienen una obligación también para con la comunidad, y que mejor que cumplan con que los temporales sean pues benéficos para todos, ¿no? Disculpe, doctora. También hay... Bien, gracias. También hay paseos nocturnos de los santos, es decir, no hay pretexto si hace mucho calor. También los santos se pasean por la noche. Es la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, esta es una comunidad del Estado de México, en donde también es fundamental que se paseen y se vean los santos. Quiero cerrar, este tema es muy vasto, se pudiera hablar bastante tiempo de este tema, y quiero cerrar con estos especialistas y conjuradores de nube y del agua, que bueno, se ha registrado a lo largo del trabajo de campo. Podemos encontrar, y que merecen mencionarlos, todos estos especialistas que están dedicados a conocer y a propiciar la lluvia y a controlarla. Tenemos los más conocidos como los tiemperos, los graniceros, los aguaques, los conjuradores, y bueno, se han detectado más de 20 nombres en distintas zonas de la República Mexicana que tienen esta trascendencia y ascendencia indígena a lo largo de todos estos años, que perviven y que siguen de alguna manera realizando estas prácticas, en donde requiere toda una preparación para poder pedir la lluvia, recordando que existe época de secas y época de lluvia en nuestro territorio. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar con estos nombres y decir que de alguna manera esto ha implicado la relación de la sociedad indígena, campesina, con la naturaleza, y que es muy paradójico, porque en estas regiones se capta el 23% de agua de las cuencas, y los pueblos indígenas viven esta paradójica, porque por un lado son la población más marginada del país, pero por el otro lado cuentan con territorios que tienen una rica biodiversidad y profusión de recursos naturales. Entonces, bueno, hay que acercarnos un poco a sus ideas, percepciones de conocimiento y sus representaciones simbólicas del agua, que han sido significativos y fundamentales para esta filosofía de vida que les vengo a compartir a grandes rasgos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juárez, por esta visión tan interesante sobre las poblaciones indígenas con relación al agua. Y ahora le cedemos la palabra al licenciado Luna, que nos va a dar una visión un poco distinta. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, antes de iniciar, quisiera saludar al doctor Fernando González por esta invitación. También a ti, Jorge, por considerarnos, así como a la doctora Alicia Juárez Becerril, por llevar a cabo esta iniciativa de la serie Los Valores del Agua. Nos parece una estupenda iniciativa. Les deseamos mucho éxito, y a nombre del doctor Rafael Val, desafortunadamente no pudo participar en esta sesión, ya que tuvimos un bomberazo en el trabajo, pero bueno, esperemos cumplir la expectativa. Elaboramos una presentación justo enfocada a esta parte del valor cultural del agua, y si me lo permiten, arrancaré con la presentación. Bien, pues justamente
retomando el tema del Día Mundial del Agua de este año, que hace referencia al significado y valor que cada sociedad y cultura le da al agua, y justo en el marco del día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud, donde obviamente el agua tiene base o es fundamental para poder contar con una salud para todos. Son múltiples los matices que podemos encontrar que se le puede dar de valor al agua, ¿no? Vamos a tratar de abordar esta parte de la cuestión cultural, la cuestión aquí en la Ciudad de México, y también de manera institucional, como en el sistema de aguas procuramos impulsar la construcción de una cultura participativa y con unos hábitos y prácticas favorables en torno a la problemática actual que es la que predomina la seguridad hídrica, ¿no? Para comenzar esta pequeña reflexión, decía el artista Leonardo da Vinci que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, ¿no? Y es bien interesante porque pareciera que no lo vemos aquí en la Ciudad de México, pero contamos con manantiales todavía vivos en algunas partes de la ciudad, pero que ahí están silenciosos y todavía abastecen una parte pues significativa para la Ciudad de México. Aproximadamente el 4% del abastecimiento proviene de estos manantiales que se encuentran en la zona surponiente de la capital, y ahí yacen, ¿no? Y sin embargo el significado que pueda tener para la sociedad en la ciudad el término manantial, pues a lo mejor solamente haga referencia a alguna región lejana a la ciudad y no necesariamente a esta parte de la capital, ¿no? Bien, debemos de reconocer que, como bien decía el doctor González Villarreal, el agua tiene un valor ambiental, no nada más en aspectos de cuidado del medio ambiente como tal, sino que toda la fase del ciclo del agua, y que a su vez del cual nos vemos beneficiados, porque gracias a ello podemos contar con una calidad de vida digna y apropiada en la medida de lo posible. Ay, ¿qué me está pasando? Y además, también el agua tiene un valor social y político. Malamente en muchas ocasiones se ha visto utilizado, ¿no?, para muchos aspectos electorales y demás. Sin embargo, también el significado que le damos en los aspectos sociales, los códigos de valores y conductas y comportamientos, yacen en estos códices que prevalecen en las diferentes culturas, como ya lo comentaba la doctora, ¿no? Y por último, no se reconoce el valor comercial del agua. Este peso económico que tiene el agua, pareciera que no lo visualizamos, y malamente fomentamos una mala cultura. Tenemos unas tarifas extremadamente económicas aquí en la ciudad y que son subsidiadas, y sin embargo no dimensionamos y preferimos, en lugar de hacer algo a lo mejor que pudiera ser poco, que es el pago, gastarlo, ¿no?, en agua embotellada, en aparatos que purifican, o supuestamente le dan tratamientos muy especiales al agua, o peor aún, gastar el dinero en bebidas que ni siquiera son pues agua, ¿no?, como el refresco o bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y cuando realmente el valor que tenemos aquí en la ciudad, pues sí es bastante bajo, ¿no?, en la parte económica. Y bueno, ¿cuál es el significado del agua y la forma que influye para la percepción y uso del agua? Para responder a esta pregunta, que fue la principal detonadora a la presentación, quisiera hacer alusión a los tiempos, desde los tiempos remotos. ¿Cuál ha sido el significado por la existencia o no existencia del agua? Que eso determina el valor que le damos al recurso. Recordemos la época, justamente como comentaba la doctora, de México, Tenochtitlán, donde gran parte de la cuestión mística, ¿no?, y cultos y ritos prevalecen todavía hasta la fecha, con el dios Tlaloc y todos los demás rituales que de ahí emanan también. Una ciudad ya per se que
que pues se fundó en el agua, pues obviamente el vínculo que tenemos hacia ella es extremadamente estrecho. Posteriormente, ya avanzando en una línea del tiempo, en épocas como el virreinato, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, el acueducto de Chapultepec, que todos conocemos, o lo que resta de él, que ya venía desde la época de Tenochtitlán, pero justamente en la época del virreinato se fortalece y se pone a través de estos arcos, o lo que queda de ellos en la actualidad, pero que en aquella época no era el conducto de agua, de lo que llamaban agua gorda, por ejemplo, ¿no? Que por sus características era únicamente para la limpieza del ganado, por ejemplo, ¿no? Y que su agua, por sus características, que era un agua pues un poco salada, solamente servía para eso y terminaba en la fuente que conocemos todos de Belén, ¿no? Donde era un punto de encuentro, era un punto de encuentro social, un punto de intercambio de información de diferentes grupos sociales, porque la gente no tenía ese acceso al agua, ¿no? Solamente tenían el derecho que se llamaba merced de agua, los curas, algunos políticos y gente de la clase alta. Entonces la gente en común pues tenía que acudir a este punto, ¿no? O puntos como estos. Entonces en función de ello pues la cultura que a partir de eso se va generando, ¿no? Los valores y significados que le damos al agua. Posteriormente, justamente en la época de la poscolonia, todos los esfuerzos que se han estado haciendo desde el porfiriato para poder sacar esa agua, ¿no? Las aguas ya residuales que por naturaleza aquí en la ciudad convergen, porque no solamente todo es agua potable o agua, digamos, limpia, sino también el agua después de su uso, darle el tratamiento y poder evitar inundaciones o encharcamientos, también genera una cultura, ¿no? ¿Cuál es la percepción que puede tener un ciudadano referente a las lluvias? Pues igual el significado automático es inundación o desastre, ¿no? Y en aquella época, pues justamente ese tipo de valores. Y por último, yo nada más finalizar esta parte de la referencia histórica. En la época que se consideró moderna, con la inspiración para muchos trabajos de arte, como lo que conocemos en el Cárcamo de Dolores del mural de Diego Rivera, que es justamente esta inspiración o esta base para inspiración para construir arte, ¿no? Y a partir justamente del significado o el nombre del mural, el origen de la vida, ¿no? El agua es el origen de la vida. Y esa representación artística y cultural denota un significado que se busca difundir en la población. Reconociendo que el agua tiene un valor social, ambiental y económico, pero también que desafortunadamente es poco reconocido, justamente buscamos hacer una promoción o impulsar una transformación a partir de la educación y la cultura para justamente avanzar o evolucionar en torno a los valores y creencias y conductas que la sociedad tiene en torno al agua. Insisto, ¿no? Desafortunadamente, aquí en el sistema de aguas visualizamos constantemente problemas por causas como la desinformación, el desconocimiento o justamente la desvalorización que se manifiestan a través de actos pues como las protestas, el vandalismo o justamente la apatía, ¿no? Por hacer un uso del agua. Es una constante y la verdad duele mucho encontrar obras que con tanto esfuerzo se llevan a cabo, que desafortunadamente quedan vandalizadas por este desconocimiento de la complejidad, del costo económico, de la ingeniería, justamente de toda la tecnología o inteligentes que son las obras y soluciones que se dan, pero pues por este desconocimiento desafortunadamente se ve mermado y termina a lo mejor en vandalismo y lleva una problemática posterior de que pues ya no tenemos agua, o la tenemos mal, o tenemos inundaciones o encharcamientos, y acaban en protestas, ¿no? Sin saber a lo mejor justamente todo el esfuerzo, toda la complejidad enorme que implica cada vez más abastecer de agua a la sociedad y también desalojarla. Buscando un poco en la bibliografía, en la literatura, hay un escritor muy interesante que se llama Ramón Vargas,
si no mal recuerdo es de origen argentino. Él, en su publicación La cultura del agua, presenta este esquema en el cual se muestra la evolución o todos los factores que intervienen en la construcción y la dinámica constante de las culturas, particularmente de la cultura hídrica. Y ahorita explicamos esta parte de hídrica. Toda la parte interna del conocer, el ser, toda la parte que como valores tenemos nuestras personas y que a su vez se reflejan en nuestros comportamientos, tienen que ver con todo el sistema de signos y creencias que las pautas y comportamientos sociales en los diferentes grupos interactúan, pero a su vez se ven estos mermados o se ven limitados por todo la matriz sociopolítica, el sistema de normas y relaciones de poder que el mismo Estado y por ejemplo, la sociedad o las empresas incluso generan, y generan esta interacción, este dinamismo genera justamente un espacio para conflictos y armonías que posibilitan la construcción y el dinamismo de las culturas. Una cultura nunca va a ser una cultura entendida como un conjunto de valores, creencias, percepciones, jamás va a ser estática, siempre tiene que llevar esta parte del dinamismo y la construcción constante, pero estos aspectos intervienen justamente en esta construcción. Oscar, perdón, quedan 5 minutos. Ok, voy a avanzar un poquito más rápido. Bueno, ya nada más para hacer referencia, existen instituciones internacionales, justamente como la UNESCO, el PHI, que reconocen esta parte de promover una construcción activa de la cultura del agua a través de la educación, justamente de la mano con los objetivos de desarrollo sustentable. Y el marco que tenemos de referencia, de coordinación y conciliación es un abanico impresionante. Hace rato mencionaba sobre la salud, pero también el agua tiene que ver justamente con la sociedad, con la educación, con la agricultura y con cuántos miles más de temas adicionales con los cuales también converge de manera directa o indirecta, ¿no? Y son obviamente pues fundamentales. Bajo ese tenor, en alianza con otro tipo de organizaciones como la CONAGUA, el INTA, ANEAS y el ANCA, se promueve un enfoque distinto de cultura del agua, entendida como la acción de promoción. Son justamente estos conjuntos de saberes, valores, actitudes de un individuo y sociedad relacionados con aspectos hídricos en un aspecto o contexto determinado. A través de este grupo de organizaciones conocidos como CONACH, fue que se llegó a esta definición y bueno, de la mano también obviamente con lo que marca la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Que justamente hace referencia a promover el reconocimiento de la sociedad a través de la cultura del agua, del alto valor que tiene social, ambiental y económico el agua, ¿no? Que contribuya hacia la construcción de la gestión integrada de los recursos hídricos. Obviamente debemos de romper el paradigma de que en cultura del agua solamente llevemos a cabo acciones sin fundamento o sin metodología, sino también llevar a cabo ciertas premisas que permitan tener mayor cobertura, mayor transversalidad, mayor oferta de la información y obviamente poder también cuantificar hacia dónde vamos y lo que logramos. Bueno, en la parte recta final, respecto a nuestro enfoque que promovemos, justamente no va de la mano únicamente con aspectos netamente de divulgación, sino vamos orientados hacia la participación social, pero a partir de la corresponsabilidad, la colaboración y la corresponsabilidad de la población. No queda en nuestras manos como gobierno, por ejemplo, o como sector empresarial, o como sector social, o cualquiera que sea, el hacer esta parte de cultura del agua, sino que es justamente la corresponsabilidad de los diferentes actores. Bajo ese tenor, el gobierno de la ciudad, a través del SACMEX, promueve el programa Cultura del Agua a través de la atención que le damos a la población mediante actividades de educación no formal y divulgación, como son pláticas escolares, pláticas comunitarias, ferias, concursos y exposiciones, capacitación a docentes también obviamente, en colaboración con alianzas que corresponden a alcaldías, empresas, sociedad civil y bueno, algunos parques, museos o escuelas. Hacer la invitación, aprovechar también hacer la invitación para que se sumen los interesados que estén aquí participando en esta sesión como espacios de cultura del agua. Actualmente contamos con cerca de 13 espacios en toda la ciudad, distribuidos en las diferentes alcaldías. Sin embargo, la meta es tener mayor cobertura, no solamente en zonas
con poco acceso o con menor disponibilidad, sino en toda la Ciudad de México. Está la invitación abierta a que puedan sumarse con nosotros a este trabajo constante que tenemos con la población en general, y de igual manera, ¿no?, la invitación para que puedan acceder a nuestro material que generamos, justamente abonando, o quienes quieran profundizar más en los aspectos particularmente de la Ciudad de México en cuanto a la cultura y todas las memorias históricas que guarda la Ciudad de México. Tenemos una colección muy interesante sobre el agua a través del tiempo. De hecho, se encuentra el código QR para que los direccione de manera directa, y son 10 cápsulas bien sencillas que te cuentan desde la época prehispánica hasta la actualidad cuál ha sido esa transformación en los aspectos sociales, de ingeniería y también obviamente culturales que han girado en torno al agua. Y bueno, quisiéramos aprovechar el espacio para hacer este pequeño comercial, ¿no? Y también nuestro material de difusión, que es el más reciente, con enfoque de cuenca, porque desafortunadamente prevalece una visión limitada de que el agua nada más sale de la llave y hasta ahí, ¿no? Y olvidamos que realmente viene de una cuenca, y a su vez, así como llega a nuestro hogar, pues continúa su ciclo que conocemos también como ciclo artificial o ciclo urbano, hacia otro punto, ¿no? Pero todo como parte de este gran proceso. Bueno, algunos colaboradores con los que hemos también tenido mucha interacción, obviamente se encuentran ustedes. Y bueno, nada más ya por último, el agua es fuente de vida e inspiración para el desarrollo humano, en su máxima expresión, tanto en aspectos de arte como de valores, conductas y diversificación cultural, obviamente. Desafortunadamente, por aspectos negativos como el desconocimiento o la mala información, se propician conductas poco favorables para la preservación de los recursos hídricos en la cuenca, como lo mencionaba, ¿no?, por decir un ejemplo, el vandalismo. Y justamente bajo ese tenor, que el desarrollo de estrategias de cultura hídrica contribuye al involucramiento y construcción de una sociedad con valores, percepciones y códigos de comportamiento favorables para la seguridad hídrica. Espero que haya sido esta información de su utilidad para todos los participantes, y les dejamos mis datos de contacto, y cualquier duda que tengan o quieran acceder a nuestro material de divulgación, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, sí, muchas gracias. Se han compartido muchas preguntas a través del chat, muchas felicitaciones para ambos, y quisiera simplemente tomar en estos 10 minutos, hacer una breve ronda de preguntas y respuestas, si ustedes están de acuerdo. Y quisiera, a la doctora Juárez le preguntan que quiénes participan en estos rituales y prácticas, y en particular, cuál es el papel de los jóvenes y de niños y niñas, si se ha ido perdiendo conforme a estos rituales se están perdiendo. También, si el cambio climático ha sido incorporado en las prácticas de los graniceros o de las 20, 40 formas que existen de llamarles a estas personas. Por su parte, al licenciado Luna, le preguntan que la cultura del agua ha sido tratada sobre todo como para niños, ¿no? Como estas acciones específicas para niños. Pero explicaste que es muchísimo más que eso. ¿Cuáles son las acciones específicas de cultura del agua que existen para empresas en la Ciudad de México? Eso es lo que pregunta. Y una pregunta general, si pudieran contestarla ambos, es ¿cómo formular políticas públicas para garantizar seguridad hídrica, pero que consideren estas cosmovisiones distintas al agua a la cosmovisión imperante? Empezamos entonces con la doctora Juárez. Bien, gracias. ¿Quiénes participan en estos rituales? Bueno, realmente hay que tomar en cuenta las particularidades de cada una de las regiones de donde estamos hablando. Por lo general son rituales abiertos a la colectividad. Quienes quieran sumarse a la participación siempre están comandados por un actor social clave, que es el especialista ritual, y que yo puse al final una listita de los diversos nombres, que es muy curioso hablar de este especialista porque tiene toda una preparación, porque a veces reciben un rayo, porque a veces tienen sueños, porque a veces tienen enfermedades, que eso hace que se legitime ante la comunidad que él es el especialista que va a llevar a cabo estas ofrendas y estos rituales, ¿no? Entonces, por lo general son rituales abiertos en donde se suma la comunidad, pero también hay ciertas funciones, ¿no? Las mujeres están
pues delegadas a hacer la comida, están para cuando se llegue del ritual, o la comida, incluso preparar comida ritual para dejarla en los lugares en donde se tienen establecidos. Los niños también participan, hay veces que los jóvenes, en el caso del ritual de Tepoztlán, pues hacen gorditas y figuritas de agua que están relacionados con animales de agua. Entonces se suma porque es un ritual, hay que entender el ritual, como lo diría Catherine Wood, como una acción social, ¿no? Es una acción, manifestaciones en donde participa toda la colectividad, ¿no? Y dan sentido. Entonces, todas las personas están abiertas a participar y sobre todo también requiere a veces de mucho esfuerzo, como lo es o implica subir a un volcán activo, que ese es otro tema, como lo es el Popocatépetl, o subir a listas igual, o ir a distintos parajes que en un momento dado son hasta 7 lugares en un solo día. Entonces requiere pues un poco de tener esta disposición, ¿no? Entonces hay gente joven, hay gente adulta que le gusta ir como quiera que sea llegar. Entonces eso es lo que implica, es mucha identidad de pertenencia al territorio y formar parte de estos rituales, ¿no? No sé si pudieron ver en alguna de las imágenes que puse, hay muchas figuras de las ofrendas que están amarradas con colores tricolores, o hay presencia de colores nacionales que están relacionados con la identidad y con, evidentemente, con una identidad del país, en donde hay que exaltar todavía este tipo de prácticas. El cambio climático, en la medida que todavía hoy en día, no obstante, las actuales modificaciones derivadas del cambio climático, en esencia persisten, pudiéramos decir, las mismas condiciones climatológicas que hace algunos 500 o 600 años, en la que una de sus características, estas dos estaciones, época de lluvias y época de secas, de las que yo menciono, pero sí ha incidido sobre todo en la ritualidad. A veces se está esperando la lluvia, se está esperando que venga el temporal y no, entonces hay que adelantar los rituales, ¿no? Hay que empezar a hacer estas acciones y bueno, también implica no solo eso, sino la planta, lo que es el maíz transgénico, por ejemplo, que pudiera tener otros procesos de desarrollo para las comunidades indígenas, no es como el ideal porque no tiene el corazón que pudiera tener lo mismo que el otro maíz cultivado, ¿no? Entonces, en esta estructura, pues sí afecta un poco esta visión del cambio en la ritualidad, y que si bien se suma a los tiempos que estamos viviendo, se adaptan y bueno, se va rechazando o adaptando esta situación. Es por mi parte mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si quisiera comentar sobre esta parte de las políticas públicas. Ok. Bueno, me iba yo a esperar al final. Bueno, yo creo, ¿cómo formular políticas públicas? Yo creo que también hay que tomar en cuenta la particularidad de cada una de las comunidades. No podemos lanzar políticas públicas generales. Hay que adentrarnos a reflexionar sobre estos enfoques alternativos y dejar los enfoques dominantes que son generales, que son totalizadores, sino ponernos de alguna manera con esta lógica de visión del mundo, ¿no? Entonces, estas prácticas hídricas en donde, como yo les acabo de comentar, todas estas comunidades tienen esta, a su vez, paradójica de todos estos territorios, todos estos terrenos ricos en varios recursos. Habría que hacer políticas adecuadas de acuerdo a sus particularidades, no hacer cosas generales. No es lo mismo la región de la Huasteca, no es lo mismo la región, distintas regiones que tenemos en el país, ¿no? Entonces, las políticas públicas, tomando en cuenta también esta filosofía de vida, creo que es fundamental partir desde allí. Muchas gracias, doctora. Licenciado Luna, le pasamos la palabra. Gracias, Jorge. Mira, respondiendo a lo que consultan, realmente yo considero que no es recomendable tener una lista de acciones que desde los sectores se puedan llevar a cabo. Al final del día, según el involucramiento y el ánimo que se tenga por participar y por llevar a cabo acciones, pues va a detonar para que se puedan desarrollar estrategias en cada institución o en cada instancia, ¿no? En el sector empresarial, por ejemplo, desde cambiar dispositivos, desarrollar estrategias al interior con el personal, campañas, a formular una cultura laboral de alguna manera pues responsable, ¿no? Y amigable con el medio ambiente,
de parte nuestra con el sistema de aguas está abierta la invitación para sumar esfuerzos. Tenemos colaboraciones con grupos como Rotoplas, por ejemplo, con Veolia, por mencionar algunos, por ahí ponían los logotipos. Y de alguna manera está esa apertura para participar, incluso, o sea, no tiene que ser netamente con recursos económicos, sino también con capital humano o en especie, ¿no? Podemos ver la forma de tener buenas colaboraciones. Ahí se encuentra el dato de contacto para mayor información, si lo desean. Y bueno, evidentemente sí, la promoción de cultura del agua es un paradigma que tenemos que romper, de que nos enfoquemos específicamente con niños. Obviamente no son los responsables del desperdicio del agua ni del mal uso, y sin embargo les queremos achacar esta responsabilidad, cuando al final del día quienes tendrían mayor campo de acción y mayor responsabilidad, pues justamente somos los adultos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues, bueno, buscamos y estamos buscando el poder hacer incidir que ampliemos nuestro espectro de trabajo, de colaboración, y también incluso, no nada más en el sector urbano, ¿no? Doméstico, también hay muchísimos más sectores que están involucrados en el ciclo del agua y que también en cantidades de consumo y uso del agua, pues son muchísimo mayores los volúmenes que manejan, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues, justamente buscamos tener mayor cobertura y oferta, ¿no? Y respondiendo a la última pregunta de las políticas, yo creo que el marco normativo, el marco estructural que maneja el gobierno, da la pauta para poder construir y participar en estas generaciones de propuestas. Lo que es desafortunado es que en ocasiones esos foros se encuentran vacíos o ya viciados, ¿no? Entonces yo más bien llamaría a la acción participativa o haría la invitación para poder buscar estos espacios. Por ejemplo, si no mal recuerdo, sé que se está construyendo, recién se estaba construyendo el programa nacional hídrico de Conagua, ¿no? Para todo el país, y se acaba de presentar, si no mal recuerdo, hace un par de meses, y hubieron foros de participación y consulta en todo el país y por cuenca, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos esa mala maña y mal hábito de decir, pues es culpa del gobierno y ellos son los responsables y demás, cuando al final del día siempre queda esa pregunta de, bueno, tú como ciudadano de a pie, ¿qué fue lo que hiciste o cómo participaste en la construcción, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta que generaste? Muchas gracias, Oscar. Pues creo que se han respondido, bueno, no son todas las preguntas, lamentablemente ya no tenemos más tiempo para responderlas, pero le cedo la palabra al doctor Fernando González Villarreal para que nos regale una pequeña síntesis o conclusión de la sesión. Muchas gracias, Jorge. Me dejas una tarea verdaderamente muy complicada de hacer un resumen y síntesis de lo que hemos escuchado. Quizás solamente nos resta el felicitar a los dos, a Oscar Luna y a Alicia Juárez, por sus brillantes exposiciones y a todo el público por participar con sus preguntas. Me quedo con algunas cosas que quisiera simplemente anotar. La primera es que en la reflexión, si todos los años lloviera en los mismos días y en las mismas cantidades, o sea, le quitáramos la incertidumbre hidrológica a la ocurrencia del agua, quizá estos rituales y quizá estas cosas que nos describió Alicia Juárez no existieran. Habría la certeza de que iba a empezar a llover precisamente el 18 de abril y que iba a dejar de llover el último día de septiembre o el día de San Antonio, el 3 de octubre. Y en eso entonces pues no habría ya ninguna voluntad de los dioses, por decir así. Pero en la medida que tenemos años secos, en donde llueve muy poco, vienen los grandes soles descritos en los códigos indígenas, el sol quemante y no hay nubes, no hay agua, y entonces empieza a pasar que la percepción de la comunidad es que precisamente por castigo de un dios o por voluntad de un dios, el agua escasea o no llueve a tiempo, y entonces empieza a hacer una cultura en donde es importante hacer los rituales
Y lo que dice Alicia es que la magia, la ciencia y la religión se van confundiendo. Entonces, creo que tenemos un asunto que de ahí nace mucho de lo que estamos hablando de los graniceros y conjuradores de distinto tipo, ¿no? Entonces, aquellos que pueden realmente comunicarse con los dioses y con el pueblo. Y entonces empezamos a tener una cultura que va desarrollándose a través de esta magia, ciencia y religión. Complicada la respuesta sobre las políticas públicas. Alicia nos dice que para establecer una política pública necesitamos ver específicamente las condiciones adaptadas a las percepciones y peculiaridades y a la filosofía de vida de cada cultura, nos dice. Entonces, la verdadera dificultad de establecer una política pública es cómo establecemos una política pública general para la República Mexicana que considere las peculiaridades de cada una de estas culturas que son tan diferentes. Porque en México tenemos un mosaico terrible de variabilidad climática. En los desiertos, en la parte de mi tierra, en Sonora, por ejemplo, y completamente diferente de la parte de Tabasco, cuando tenemos el problema de las inundaciones en una buena parte. Entonces, creo que nos queda ese reto de cómo establecer esas políticas públicas. Y nos dice Oscar que el otro problema es cómo realmente buscar la participación, no solamente de los niños, sino de la sociedad en general, en espacios especialmente diseñados, así nos dice, buscar espacios para que puedan hacerse acciones específicas que planteen entonces el cumplir con las necesidades de una sociedad que evoluciona rápidamente. O sea, ya no tenemos una sociedad como la que teníamos en la época prehispánica, en donde tendríamos un desarrollo relativamente lento de la sociedad. Hoy tenemos ciudades que crecen en forma vertiginosa, que ocupan los espacios de la naturaleza y ocupan los espacios de la recarga. Y en este espacio de múltiples necesidades de comunicación, de transporte, etcétera, tenemos que buscar cómo encontrar las formas de que la población pueda participar y pueda contestar la pregunta de los 64,000. Bueno, dentro de este gran problema, ¿qué hago yo? ¿Qué me toca hacer a mí en mi casa? ¿Cómo utilizo el agua más eficiente en mi casa? Y esa es parte de mi cultura. ¿En qué la gasto en la casa y cómo puedo reducir mi consumo? ¿Y cómo hago para que también yo participe con los recursos económicos necesarios para poder resolver las situaciones que tengo de necesidades? Tenemos realmente un servicio de agua que especialmente en las épocas secas como estas se manifiesta en una escasez que en general en una encuesta que hicimos en el 2016, la tercera parte de la población decía que tenía escasez de agua en su casa. Y un porcentaje muy importante a nivel nacional, casi la mitad, no recibe agua todos los días. Entonces creo que tenemos que compatibilizar esta parte fundamental de las necesidades, la cultura y los recursos necesarios para poder suministrar un líquido que es vital para todos. Lo era desde la época azteca, o sea, el primer acueducto que se hizo de Chapultepec se hicieron en los años por ahí de 1315. Lo hicieron los aztecas para suministrar agua limpia, no agua sucia o gorda, para el abastecimiento de Tenochtitlan. Seguimos con el mismo problema en crisis periódicas de cada 25 años, ya sea por inundaciones o por falta de agua. Vamos a buscarle que al final de nuestro ciclo de webinars podamos contestar algo más sobre estas preguntas que necesitamos para que la crisis del agua pueda resolverse. Es uno de los retos importantes y queremos contribuir a ello. Muchas gracias a todos, a la doctora Alicia Juárez, al ingeniero Oscar Luna, muchas gracias por su participación y a todos ustedes por estar con nosotros en este día. Jorge Arriaga, maestro, realmente ha hecho un excelente trabajo en poner junto este ciclo de webinars. Esperamos que sea útil
para resolver los problemas del agua de nuestro país. Jorge, últimas palabras. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Juárez por acompañarnos y al licenciado Luna. Ha sido un gusto y un placer escucharlos. Y justamente lo que buscamos en este ciclo de conferencias también es escuchar a actores de diferentes sectores. Hoy tenemos al sector académico y al sector gubernamental, y en los próximos webinars trataremos también de tener esta diversidad, porque justamente lo que buscamos es que estos valores sean consensuados. Entonces los esperamos dentro de 8 días, el próximo miércoles a la misma hora, de 11 a 12 de la tarde, donde analizaremos el valor ecológico o ecosistémico del agua. Y en los comentarios de Facebook está apareciendo una liga por si quieren hacer su registro y obtener un certificado si entran a 4 de las 5 conferencias que tendremos. Les deseamos muy buenos días y que pasen muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.